Este fin de semana hubo movilizaciones masivas en distintos lugares del mundo. En París fue uno de los lugares que concentró algunas de las más importantes. Se dieron contra el racismo y contra la violencia policial. En las calles de París hubo escenas muy interesantes, como por ejemplo también sectores de derecha colgando banderas y la juventud trepándose a esos pintorescos techos de las calles de París para bajarlas. Pero para contarles un poco más de primera mano qué es lo que está pasando en París y con estas movilizaciones, estamos en comunicación con Julien, ¿cómo andás? Nuestro corresponsal desde ¿Todo París bien? también de Revolución Permanente, parte de la sección internacional de La Izquierda Diario. Bueno, Julien, muy buenos días acá, bueno, mediodía ya, ¿no? Sí, mediodía, ya estamos para las 15 casi. Bueno, muy bien, nos alegra, te vemos ahí también más poco abrigado, acá ya se vino el invierno, así que un poco envidiosos, no solo por el clima, sino también por las movilizaciones que estuvieron dándose en París. Contanos un poco las novedades de este fin de semana. Mirá, ayer hubo una marcha anteayer, perdón, hubo una concentración de más de 120.000 personas sobre la Plaza República, que es el equivalente casi de dos Plazas de Mayo, digamos, ¿no? O sea, es una plaza enorme, 120.000 personas, mayoría de jóvenes, el 90% seguramente de jóvenes secundarios, juventud precaria de barrios, que vive la crisis sanitaria a fondo, digamos, y que de las primeras pegadas. Entonces, una movilización bastante masiva, mucho más masiva que la primera, que ya es bastante, porque significaba un cambio en la situación, con unas semanas de confinamiento en las cuales nosotros no podíamos imaginar que iba a haber unas movilizaciones tan masivas. Y bueno, sí, el detalle de color es también que la generación identitaria, un grupo de fachos jóvenes, trató de poner sobre un edificio que está delante de la concentración una bandera antirracismo blanco y antirracismo contra los blancos. Y ¿Eso bueno, qué los, sería, por ejemplo, para esta gente? y para ellos quiere decir que los blancos sufren de racismo, que los blancos sufren de cómo los miran en los barrios, se suman también al llamado ese Policía Life Matters, que hicieron marchas de policías en París últimamente, en varias ciudades del país, diciendo, bueno, los policías también temen por sus vidas en los barrios, nosotros también somos oprimidos, no somos el brazo estatal, entonces, bueno, o sea, está todo este discurso, ¿no? Que dicen que con la islamización, supuestamente, etcétera. O sea, como que son gente que ven muchas pesadillas desarrollarse, y un grupo de 15 personas que lo hizo, que puso esa banderola frente a la concentración y lo fueron a arrancar directamente los vecinos. O sea, los que están viviendo en el edificio lo arrancaron, un pibe subió todo el edificio para ir a arrancarlo. Así que nada, o sea, hubo un nivel de bronca, digamos, contra eso. Cantaron cantos antifascistas después cuando se fueron los fachos estos fueron acompañados por la policía para poder irse en seguridad. Así que bueno, esta es la situación, ¿no? Pero como que lo que es interesante es que el nivel de movilización que hay plantea que hay una participación de la juventud que es muy importante. Y eso era el factor muy ausente de la situación hasta ahora. Desde hace un par de años la juventud no venía teniendo movilizaciones de masas, etcétera, y eso es como lo que inquieta más al gobierno, ¿no? Que imagínate si la juventud empieza a entrar en la situación, los trabajadores de la salud organizan una marcha en 2 días, no, mañana, perdón, trabajadores de la salud que organizan una marcha en todo el país, que empiezan a haber movimientos de resistencia en ciertas fábricas, por ejemplo, contra los planes de despidos, contra los planes de competitividad, y de repente la juventud que entraría en la situación como que lo inquieta bastante al gobierno, lo inquieta a él y lo inquieta a su policía, Julián, que no lo ve bien, sí. estamos en comunicación con Julien, corresponsal en directo desde París. Te quería consultar por esto que decías vos. Bueno, vos decías la juventud venía siendo un factor ausente. Recordemos que había estado la oleada de los chalecos amarillos, ¿no? De los Gillette Jones, que eran especialmente de los alrededores de las grandes ciudades, pero como decís vos, no tenía una impronta juvenil, y después las movilizaciones contra la reforma previsional que impulsaba Macron, especialmente desde los sindicatos. Cuando charlábamos con nuestros corresponsales de Left Voice en Estados Unidos, especialmente en Nueva York, nos contaban cómo estas manifestaciones
se mezclaba una juventud afroamericana con juventud blanca de distintos sectores, o digamos que no era simplemente una cuestión étnica o que salían los jóvenes afroamericanos. Ahí en París está pasando lo mismo, porque hay una juventud que es de los barrios más de los suburbios y también se veía juventud en general, no sé si también es Sí, universitaria, de sí. otros sectores. Sí, sí, muchísima juventud universitaria que participa, ¿no? Que se sensibiliza con la cuestión del antirracismo. O sea, no es solamente una movilización. Lo interesante es que es una movilización de un sector que no tiende a movilizarse. Ujú. O sea, que es un sector de los barrios populares, jóvenes racializados que vienen de la migración colonial, histórica, etcétera. Pero lo interesante también es la convergencia, claro, que hay con otros sectores de la juventud universitaria más clásica, que tienden más a movilizarse contra las reformas universitarias y todo, y que está presente, sí, hay muchísima presencia de jóvenes blancos también que toman en cuenta la cuestión del racismo estructural, digamos, y que están presentes en esas movilizaciones, sí, totalmente. Y esta juventud que está saliendo, más allá de los sectores de las barriadas más populares o de los suburbios, esta juventud universitaria también está siendo parte de la que sufre la crisis de los empleos precarios o por ahí Sí. una juventud sobrecalificada. Sí, sí, obvio. Ahí, por ejemplo, el año que viene, al final de este año universitario que termina ahora en julio, ya hablan de 700.000 estudiantes que terminan su diploma y que terminan desocupados, o sea, que todavía no tienen ninguna posibilidad de empleo, que fueron los primeros tocados también por la crisis sanitaria, ¿no? Porque, o sea, muchísimos jóvenes trabajaban en trabajos precarios en la gastronomía para financiar sus estudios. Se habla de un 60% de la juventud que trabaja, no es como Argentina, que es la gran mayoría de la juventud que trabaja al lado de los estudios, porque hay becas estatales, etcétera, bastante más generalizadas, pero sí, se va desarrollando muchísimo el hecho que la gente necesite trabajar al lado de los estudios, y esa gente fue la primera tocada por esa situación económica. O sea, hay planes de despidos en muchos sectores de la juventud, los restaurantes, la gastronomía, el turismo, que son los principales proveedores de empleos en esos sectores, vienen con despidos masivos. Que yo mismo fui despedido al día siguiente del confinamiento y es imposible encontrar un nuevo trabajo. Claro. Entonces, obviamente, hay una ligazón que no está declarada, pero hay una ligazón entre la situación de crisis, de no saber hacia dónde va tu futuro, y esta situación de opresión dura, digamos, por el Estado y su policía, contra la cual Exactamente. se levanta actualmente esa juventud. Bueno, recordemos, ¿no? La policía de París y de Francia es una policía que, en general, cuando arremete contra las manifestaciones, tiene niveles de violencia bastante altos. Julien, para ir cerrando, y te agradecemos muchísimo la comunicación y muy clara, adelantabas un poco de las manifestaciones y lo que se viene en Francia esta semana. Sí, sí, si querés para terminar, bueno, mañana hay una marcha que está llamada por los trabajadores de la salud, lo cual es interesante porque después de años a señalar, digamos, los problemas que había en la salud pública, de destrucción de la salud pública, que se movilicen a tal nivel y que llamen a una movilización nacional, a la cual se van a sumar sectores de la aeronáutica, se van a sumar sectores de los transportes públicos. Assa Traoré, que es de las principales dirigentes del movimiento antirracista en Francia, llamó a sumarse a la marcha de mañana, y sobre todo porque hubo un discurso ayer de Macron que no cabió nada, digamos, ¿no? O sea, en la cual anunció que iba a haber despidos, que iba a haber una necesidad de volver al patriotismo republicano, que reivindicaba la historia colonial, etcétera. Entonces eso cayó muy mal, digamos, y puede ser que la movilización de mañana sea masiva a escala nacional. Bueno, vamos a estar siguiéndola con atención, especialmente, bueno, Francia siempre adelanta un poco los hechos de la lucha de clases, veníamos eso, Gilets Jaunes, trabajadores nucleados en los grandes sindicatos contra la reforma previsional, ahora salen estas movilizaciones de la juventud, ojalá se empiece a armar un lindo mix entre eso frente a los ataques de Sí. Macron, seguramente te vamos a estar llamando entonces para ver cómo sigue la situación. Dale, genial. Te mando un abrazo Bueno, muy grande. buenas tardes. Un abrazo a todos. Abrazo.